Queridos hermanos y hermanas, que el gozo que transfiere Dios esté con todos nosotros hoy. Asimismo, también la paz que recibimos de Jesucristo, como Él nos ha dicho: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En Jesús tenemos una inmensa paz, no tenemos miedo. Al contrario, lo que tenemos es esperanza. Esperanza de la plenitud del reino de Dios, donde la armonía, la paz, la justicia se besan, se abrazan y viven y se manifiestan para siempre en plenitud. Alabado sea el Señor, porque queremos amarle con toda la mente, con todo el corazón, con toda el alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Al Señor sea la gloria y el honor, hoy y por siempre. Amén. Creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Creador de los pueblos, los idiomas y las culturas, que sigue actuando en el mundo y nos llama a ser colaboradores en su misión redentora. Creemos en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, Dios hecho carne en un ser humano para todos los humanos, Dios hecho carne en un momento para todas las edades, Dios hecho carne en una cultura para todas las culturas, Dios hecho carne en amor y gracia para toda la creación. Jesucristo presente, memoria y futuro en la vida de nuestros pueblos. Creemos en el Espíritu Santo, porque en el Dios encarnado Jesucristo se hace presente en nuestra gente y en nuestras culturas. Porque en el Dios creador de todo cuanto existe nos da poder para ser nuevas criaturas, quien con sus infinitos dones nos hace un solo pueblo, el cuerpo de Jesucristo. Amén. Aleluya. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 8, verso 26 a 39. Y arribaron a la tierra de los ganaderos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo habían salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadaneros le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él,
Pero Jesús le despidió diciendo: «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Amén. Muy queridos hermanos y hermanas, a la luz del Evangelio de hoy, queremos volver a afirmar que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el gran liberador, libertador. No solamente en un sentido psicológico, que libera de angustias, de miedos o temores, no solamente también, aunque sí, también es así, el gran liberador de opresiones y dominaciones de índole política, porque Él trae libertad a los pueblos, plenitud de vida a las sociedades, a las aldeas, a las ciudades. No solamente en esto, también es Jesús el gran Salvador, el gran liberador de todas las fuerzas que atenazan al ser humano para impedirle el desarrollo de una vida realmente humana en plenitud. Es lo que hemos visto hoy en el Evangelio. Un hombre, un ser humano, que no tiene compasión de sus vecinos, de los aldeanos, que no experimenta y no tiene tampoco una plenitud de vida humana. Casi podríamos decir que vive en un submundo, vive una vida casi humana. Desde luego, con rotundidad podemos afirmar que no goza de una plenitud de la vida humana. Vive en medio de unos sepulcros, vive solo, aislado, sin la comunicación con sus vecinos, con otros seres humanos, cosa que es tan importante para el ser humano, comunicarse con otros. Vive solo, vive aislado, vive alienado de sí mismo, sin control de su mente, sin control de sus emociones, sin un control espiritual. Se hace daño a sí mismo. Le han tratado incluso de sujetar y de atar con una serie de cadenas y no lo han conseguido, rompiendo él estas. Esta es la situación en la que se encuentra este hombre. Hemos de pensar y recordar además que en esa antigüedad algunos también hoy consideraban que toda enfermedad era consecuencia del pecado y que estas personas enfermas con diferentes síntomas, con una situación de decadencia del espíritu en ellos, eran consideradas endemoniadas, apartadas, excluidas. No merecían la compasión, el amor, la solidaridad de sus vecinos. Es como si quisieran expulsar el mal, el pecado, lo que ellos consideraban la impureza, muy lejos de sus calles, muy lejos de su medio social, de su medio ambiente. Y este hombre vivía en medio de los sepulcros. Qué triste que no despertara compasión y ninguna ayuda ni empatía por parte de sus vecinos. Lo habían expulsado, echado y condenado a vivir de esta manera. Este hombre resulta que se acerca a Jesús impulsado por unos espíritus malignos en su alma, en su espíritu, que interrogan a Jesús, cuestionan a Jesús si es que ha venido para vencerles, para expulsarlos antes de tiempo. Quizá este hombre, si todavía tenía algún pensamiento dentro de sí, no lo expresa. En el fuero interno lo más probable es que sintiera como tantos y tantos enfermos, y como dice Job en el libro, aquel hombre de la antigüedad, que vive en una situación de enfermedad. Y dada la interpretación de esa antigüedad, de la época de Jesús, y como he dicho de algunos hoy también, es que Dios se ha desentendido de mi suerte para que esté yo hoy
en esta situación? Claro, en ninguna manera. Lo que hemos visto en el relato del Evangelio es que Dios y Jesús, especialmente en el ejercicio de su misión, no se ha desentendido de la condición y de la situación de este hombre. ¿Cómo te llamas?, le pregunta Jesús. La respuesta es que me llamo Legión porque somos muchos, haciendo una alusión literal o simbólica. No vamos a entrar ahora en esa cuestión, acerca de la dominación y de los espíritus malignos que dominan el corazón de este hombre. Yo diría que también hoy hay muchos espíritus malignos, muchos demonios que dominan la conducta de los seres humanos. Y de ahí es donde viene, como nos relata el Evangelio, los latrocinios, las corrupciones, los asesinatos y toda suerte de males, de la situación en la que vive el hombre, intrigado muchas veces y dominado por el mal. En este relato de este hombre que está de una manera u otra dominado por el mal, Jesús lo libera. Le libera de aquello que le ha despersonalizado. Le libera y le salva, devolviéndole una vida en plenitud humana, una vida digna, porque después de este acontecimiento, cuando vienen los aldeanos, se encuentran a este hombre absolutamente cambiado y transformado. No solo físicamente, porque está tranquilo, no solamente físicamente porque está vestido, cuando caminaba medio desnudo por los sepulcros y gritando, sino que nos dice el texto que le encuentran también con un sentido de comprensión, de discernimiento, le encuentran en su juicio cabal. Ya no aparece como un loco, sino en su juicio cabal. La transformación en la vida de este hombre es absolutamente asombrosa. De vivir en un submundo en medio de los sepulcros, dando gritos, sin tener control de sí mismo, excluido, abandonado, condenado al ostracismo. Ahora resulta que todo es hecho nuevo. Se encuentran los aldeanos y nos encontramos nosotros al leer el relato con un hombre completamente nuevo. Se le ha devuelto la humanidad, se le ha devuelto la dignidad, se le ha salvado, se le ha librado, se le ha dado una esperanza, se le ha dado realmente la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida que incluso está enmarcado con la misión que le encomienda Jesús de Nazaret, el Maestro. Este hombre ha sido tan impactado, ha tomado tanta conciencia de sí mismo, que una vez que se encuentra en este nuevo estado, como si todo empezara de cero, de nuevo otra vez, como si volviera a nacer, le ruega a Jesús que le deje ir con él. Cuando los aldeanos, en lugar de alegrarse, en lugar de querer contar con Jesús para que siga haciendo este tipo de acciones en la vida de otros, le piden que se marche porque tienen miedo, quizá miedo de perder fuertes ingresos y fuentes de ingresos, tienen miedo de que trastorne sus esquemas, porque hasta ahora a ellos, a los aldeanos, les había ido bien expulsando el mal de su seno y mandándolo a los sepulcros. La impureza, el pecado, allá lejos de nosotros. Y así ellos se veían a sí mismos sanos. Ahora se quedan enfrente de un espejo puesto por Jesús, donde han de ver también su egoísmo, su insolidaridad, su carencia de empatía, de amor por aquel ciudadano, por aquel prójimo suyo. Y le piden a Jesús que se marche. No lo quieren cerca. Jesús no entra en discusiones ni en debates con ellos.
se va a la barca con el ánimo de salir de esa región de Gadara. Este hombre le ruega que le permita acompañarlo, ir con él. Ha comenzado un nuevo tiempo para su vida. Quiere participar de otros dones, enseñanzas, acciones de Jesús. Pero Jesús, al contrario de lo que había hecho con otros que les llama a seguirle, a este, a quien le ha liberado y salvado de esta manera tan dramática, le encomienda que se vuelva a su casa, a los suyos, a su casa, a sus parientes, a los suyos, a los aldeanos, y les cuente cuán grandes cosas Dios ha hecho con él y cómo ha tenido misericordia de él. ¿Por qué ellos no habían manifestado ninguna empatía, ningún amor? Porque carecían. Ahora Jesús quiere que este sea un ejemplo viviente del amor de Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios, que transforma al ser humano y le devuelve la plenitud de la vida, salvándolo del dominio del pecado y de la muerte, en ese contexto de que la enfermedad era interpretada como consecuencia del pecado. Liberados de la enfermedad, en este sentido también eran liberados del pecado. ¿Qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho, levántate y camina. Pues para que sepáis que tengo poder de perdonar pecados, te digo, toma tu lecho y camina. Para que veáis que tengo poder de sanidad, de curación, de transformar y de salvar y de liberar, a este hombre le acabo de decir que se vaya a su casa y muestre la misericordia, la gracia, el amor que vosotros no habéis mostrado en ningún momento, pero que Dios se lo ha dado. Y él se fue publicando por todas las aldeas de Gadara cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Y de esta manera le alabó, le glorificó y le honró a Dios y a Jesucristo, el Señor y el Salvador. Jesús lo había liberado, porque si el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres en Jesús. Que Él nos bendiga y nos acompañe siempre. Amén. Siervo sediento en busca de un río, así Dios mío, te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a visitarte? Se escucha en los municipios el eco atronador de tus cascadas. Los torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí. De día el Señor me envía su amor, y de noche no cesa mi canto y mi oración al Dios de mi vida. ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupada? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que Dios nunca deje de enviarnos para el servicio a Él, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, para mostrar cuán grandes cosas el Señor ha hecho en nosotros y cómo ha tenido misericordia de nosotros. Que en Jesús encontremos siempre, siempre la fuerza y la alegría para compartir el abrazo, para manifestar el amor a los abandonados, a los olvidados, a los excluidos, invitándoles a participar en la salvación, en la mesa de la vida, en la mesa de la vida abundante que Jesús ha preparado para nosotros. Y que el Espíritu Santo nos inspire siempre a la solidaridad, al servicio, a incluir a todos en un mundo nuevo, donde se superan todas las diferencias, como hemos escuchado de la epístola, se superan las diferencias de género, de etnia y de clase social,
Ya no hay en el reino de Dios diferencias esenciales entre hombre y mujer, entre esclavo o libre, entre judío o gentil. Esas barreras han quedado superadas en el reino de Dios. Vivamos y andemos por el Espíritu todos los días de nuestra vida. Y para ello, que la gracia de Dios sea abundante en todos y en cada uno de nosotros. Amén.